Mucho gusto, jóvenes del Tecnológico Industrial Mixto Andrea Pere. Les saluda nuevamente el profesor Selvin López. El día de hoy pues estaremos trabajando entonces la clase de estudios sociales para los jóvenes de cuarto bachillerato de computación y secretariado oficinista, plan fin de semana. El video pues básicamente consiste en recopilar nuevamente la información trabajada el día de hoy domingo y así poder terminar de afinar los últimos detalles con respecto a la clase. Y para aquellos que no pudieron conectarse también, y así pues terminar de aclarar las dudas correspondientes con respecto a la clase de ciencias sociales. Entonces, nuevamente, pues bienvenidos a la clase. Vamos entonces a hablar acerca de lo que es la investigación y la importancia de investigar. Cuando hablamos de la investigación, vamos a referirnos entonces a la investigación social como tal, en la cual pues, nosotros podemos enfocarnos primero en por qué es importante investigar. Cuando hablamos de la importancia, entonces nos estamos refiriendo que el ser humano se caracteriza por naturaleza o por su necesidad de controlar el sentido a todas las cosas o a todas las situaciones o problemas que lo rodean, debido a que constantemente pues, estos fenómenos que comprende el ser humano, primero pues pasa a investigar el fin o el porqué de las cosas. Por lo general, pues el ser humano siempre utiliza el sentido común para resolver problemas y descubrir verdades con respecto a lo que quiere dar a solucionar o a investigar. En el año 1637, René Descartes, en su obra El discurso del método, él pues plantea la necesidad de definir y conseguir ciertos criterios o pasos para que nos permita llevar a cabo una buena investigación. Entonces, para poder tener a cabo una buena investigación, esto mismo se lleva de ciertos pasos para poder tener así una buena investigación. Vamos entonces a pasar entonces con lo que es la parte de una investigación. Entonces encontramos lo que es el problema de la investigación. Nos referimos primero que una investigación pues es un proceso reflexivo, crítico, creativo, estructurado, que nos va a permitir objetivamente resolver problemas, ya que es un proceso como la realidad que es abierto e inagotable. Es decir, es una tarea sin fin. Es un producto de conjuntos de conocimientos conceptuales, actitudinales y procedimentales que posee un individuo, un grupo, una cultura, etc. Esto pues se va a llevar a cabo para comprender o transformar o verificar así los conocimientos dados, ya que las partes de una investigación, para que se pueda comprender de una mejor manera, vamos a encontrar los siguientes 6 pasos, ¿verdad? Encontramos el problema o tema. Cuando hablamos de problema o tema, nos estamos refiriendo a las ideas que nosotros vamos a investigar o las ideas que tenemos nosotros para poder llevar a cabo esa investigación. Ahí pues nosotros tenemos ya, estamos definiendo ya en ese paso lo que queremos nosotros dar a investigar. Vamos entonces a decir que ese problema o ese primer paso lo vamos a definir de la siguiente manera, ¿verdad? Para tener más claro este concepto, vamos a decir que el problema pues surge cuando un individuo tiene curiosidad sobre algún objeto o situación que le permita o que le es relevante delimitar y definir claramente. Ahí encontramos ya el primer tema. El segundo va a ser nuestro diseño. Cuando hablamos del diseño, pues este dice que va a proceder a elaborar un plan que nos va a permitir abordar el problema y definir todas las relaciones posibles entre los fenómenos. Pasamos entonces al siguiente, que va a ser la recolección de datos. Cuando hablamos de la recolección de datos, pues este se puede emplear diversos métodos para hacerlo, tales como la lectura, la observación, entrevistas, encuestas y todos los datos que nos puedan servir para nuestro tema. El siguiente va a ser el análisis de datos, que pues la mayoría de casos se emplea métodos estadísticos que brindan datos muy exactos. Es cuando hacemos nuestro análisis de la información. Vamos entonces también a decir que vamos a encontrar lo que es la aceptación o rechazo de la hipótesis, que pues nos va a ayudar a nosotros como consecuencia de nuestro análisis de investigación sobre los datos que se deben establecer, si la hipótesis pues, fue correcta o no fue correcta, ¿verdad? Dentro de nuestro proceso de investigación.
Y por último vamos a llegar a las conclusiones, ya que las conclusiones nosotros las vamos a formular sobre teorías de hechos o situaciones que fuimos encontrando en nuestra investigación. Entonces, estos son los 6 pasos que va a llevar a cabo nuestra investigación. Vamos a encontrar los tipos o fuentes de información. Cuando hablamos de los tipos o fuentes de información, nos estamos refiriendo entonces a todo aquello que nos permita a nosotros encontrar información verídica, información que nos vaya a permitir a nosotros aclarecer más o esclarecer más nuestra investigación. Entonces vamos a decir que en las fuentes de información vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, los libros, bibliotecas, hemerotecas y diversos lugares que nos van a permitir nosotros definir nuestro problema. Ya que nosotros al definir este problema, nosotros vamos a recopilar varias fuentes de informaciones que van a ser analizadas con el fin de reclutar o aceptar las hipótesis planteadas anteriormente. Las fuentes de información son pues documentos o personas que proveen datos relacionados con el objetivo de estudio, ya que estas fuentes pues, nos vamos a encontrar nosotros, como les decía, en la biblioteca, filmotecas, hemerotecas y en las comunidades analizadas para poder obtener información correspondiente a nuestra investigación. Cuando hablamos de los tipos de fuentes de información, vamos a referirnos que se van a dividir en 3, primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes de información se pueden clasificar de diferente manera, según su origen, nivel informativo, formato en que se va a utilizar. De acuerdo a este nivel, la información se clasifica en primarias, secundarias o terciarias, ya que esto va a ser probable que entre más lejos esté la fuente primaria, la información se degrade, ¿verdad? Ya no es una información verídica, una información que nos vaya a poder a nosotros aportar un buen significado a la hora de investigar. Cuando hablamos de las fuentes primarias, es original, esta no se encuentra abreviada ni traducida, no está influida por ningún medio, ningún pensamiento. Esta se provee de una información, evidencia y directa del tema de investigación. Ejemplos de estos podemos encontrar documentos originales, diarios, cartas, novelas, autobiografías, discursos. Podemos encontrar también los artefactos, vestimentas, expresiones artísticas y fotografías, entre otras, ¿verdad? Todo esto vamos a encontrar nosotros en las fuentes primarias. En las fuentes secundarias, pues estas dicen que no son directas. Estas pues, se van a encontrar generalizadas, sintetizadas y analizadas y ya modificadas según su criterio del investigador o la investigadora. Son de fácil acceso. Es importante pues, utilizar fuentes secundarias fiables y actualizadas. Ejemplo de estas podemos nosotros encontrar revistas, nuevamente, artículos de revistas, biografías, las críticas literarias basadas en fuentes primarias. Entonces, esto lo encontramos básicamente en las fuentes de internet. Las fuentes terciarias son las que comentan y citan fuentes secundarias. Su contenido ya ha sido criticado y cambiado por una persona. Por lo general, ya se utilizan los libros de texto, enciclopedias. En ellas pues, se pueden consultar personal y críticamente las fuentes primarias y secundarias que han sido ya seleccionadas antes para poder buscar nuestra información. Las fuentes también se dividen según su forma que se genera y expresa. Ejemplos de estas pueden ser la fuente oral, escrita, iconográfica. Estas fuentes pues, van a comprender el resultado de la comunicación entre personas. Entonces, en esto consiste básicamente nuestras fuentes de información. Para esto nos va a ayudar a nosotros nuestras fuentes de información. En el próximo video pues estaremos hablando entonces acerca de lo que comprende nuestro marco teórico, las partes de lo que lleva nuestro marco teórico, ¿verdad? Entonces, ahorita pues continuamos con la próxima clase.